Muy buena mañana. Antes de cualquier cosa, mientras siguen me trabé, perdón, integrándose más compañeras y compañeros, a quienes ya están, les agradeceremos, vayan anotando su nombre, teléfono y correo en el chat de esta sesión. Muchas gracias. Y ya en unos minutos más habremos de iniciar. Y aquí está. Ese es.
Nuevamente, muy buen día. Por favor, a quienes acaban de ingresar, vayan anotando sus datos. Recuerden que es muy importante en el chat de esta sesión. Vamos a agradecerles además de que puedan conectarse con su audio, pero mantenerlo cerrado para que podamos seguir dando acceso y podamos en su oportunidad escuchar a nuestro ponente invitado. Muchas gracias. En unos minutos más habremos de dar inicio a este módulo. Yo lo caché. Esa música, ¿qué, mamá? Muy buena mañana.
Sean bienvenidas y bienvenidos al octavo módulo relativo a la política social, bienestar de las personas con discapacidad del ciclorama de cursos Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos, promovido por la compañera María Concepción Castro Sánchez, quien es nuestra directora ejecutiva de Investigación Sociopolítica, Económica, Editorial y del Centro Documental del Instituto de Formación Política del Partido de la Revolución Democrática. Antes de iniciar, como usualmente lo hacemos, agradeceremos, anoten sus datos personales, teléfono y correo en el chat de esta sesión. Así también, respondan la encuesta de entrada, misma que encontrarán en dicho espacio y puedan enviarla inmediatamente, pues es para fines de acreditar su participación y poderles enviar su respectiva constancia. Ahora bien, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud del Sistema de Naciones Unidas, al 24 de noviembre de este año, en el mundo, más de 1.000 millones de personas, o sea, en torno al 15% de la población mundial, tienen algún tipo de discapacidad, cifra que está aumentando drásticamente. Ello se debe, entre otras causas, a las tendencias demográficas y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas. Las personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria, por lo que en muchas ocasiones sus necesidades asistenciales quedan desatendidas. Indiscutiblemente, la discapacidad es un asunto de salud pública. Ya en junio de 2019, el secretario general de las Naciones Unidas presentó la estrategia de las Naciones Unidas para la inclusión de la discapacidad con el fin de promover, y cito, un progreso sostenible y transformador hacia la inclusión de la discapacidad en todos los pilares de la labor de las Naciones Unidas. Estrategia que obliga a velar porque la inclusión de la discapacidad se incorpore de forma coherente y sistemática en todos los aspectos de la labor y en todas políticas públicas que cada Estado parte de Naciones Unidas tiene la obligación de asumir. Esta mañana tengo el agrado de presentar al licenciado en Desarrollo y Gestión Interculturales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo Moreno Segovia, quien ha sido asesor en temas de inclusión, no discriminación, voto de los mexicanos, y yo agregaría de las mexicanas residentes, organización y capacitación electoral en la oficina del CEG Jaime Rivera Velázquez. Ha sido asesora en temas de inclusión también, no discriminación y participación ciudadana en la oficina del licenciado Carlos A. González Martínez. Facilitador del taller Niños y Niñas promoviendo una cultura de paz en escuelas secundarias de la delegación Gustavo A. Madero por parte de la Secretaría de Educación del entonces Distrito Federal, hoy CDMX. Facilitador del grupo Imaginalco en el barrio de San Martín, en Malinalco, Estado de México. Es integrante de la red de investigadores sobre deporte, cultura, física, ocio y recreación, Asociación Civil. Ha sido coordinador del área de recursos, de Tlalana, autogestión y jóvenes respaldado por acciones para el desarrollo comunicado, Asociación Civil, asociado de ADECO, acciones Perdón, no se te está escuchando.
Ay, discúlpeme, por favor. Decía que Pablo Moreno ha sido, entre otras actividades, ha cubierto, tallerista del Foro Social Indígena realizado en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, en la Ciénaga. Ha sido facilitador de Tlalana, autogestión y jóvenes respaldado por Acciones para el Desarrollo Comunitario, Asociación Civil, con grupos rurales, urbanos y semiurbanos. Ha sido coordinador de la campaña de educación para adultos Alfabetiza, respaldada por Acciones para el Desarrollo Comunitario, Asociación Civil y el Colegio Bilbao, y alfabetizador de la campaña de educación para adultos, y yo agrego, y adultas, Alfabetiza, respaldada por Acciones para el Desarrollo Comunitario, Asociación Civil y el Colegio Bilbao, entre otras importantes actividades y acciones que dan cuenta de su trayectoria y que hoy, como ya dije al inicio, tengo el agrado de introducir, pues nos abordará el tema que nos ocupa. Por lo que sin más, y agradeciendo anticipadamente su valiosa participación, le cedo el uso de la voz. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Muchas gracias al Instituto de Formación Política del PRD por invitarme. Pues sí, soy todo eso y algunas cosas más que dejé fuera de mi currículum. Y yo les vengo a hablar del bienestar de las personas con discapacidad. A ver, voy a compartir pantalla. Si tienen alguna pregunta o algún comentario durante la ponencia, me pueden alzar la mano cuando quieran. Pues vamos a empezar, pues. Como decía la doctora, un poco de contexto. Más de 1.000 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de discapacidad, ya sea motora, visual, etc. El número de personas con discapacidad está aumentando drásticamente justamente por lo que por la pirámide poblacional que ya discutieron en temas pasados, y las tendencias demográficas. O sea, la gente se está haciendo más, está haciendo de más adulto mayor, y con eso las personas requieren más apoyo, digamos. Es probable que todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos necesitado, hemos presentado alguna alguna forma de discapacidad, ya sea cuando se rompieron una pierna, por ejemplo, o cuando, no sé, se rompen un hueso, por favor, por ejemplo. Las personas con discapacidad tienen menor acceso a los servicios de asistencia sanitaria, y por tanto las necesidades mayores de las personas pues, quedan desatendidas. Sin embargo, sí existen recursos suficientes para las personas con discapacidad, pero no siempre son de calidad, o simplemente no hay manera de llegar a ellos. Hay una necesidad urgente de ampliar los servicios
destinados a las personas con discapacidad en la atención primaria de salud, especialmente las intervenciones de rehabilitación. Esto es que la OMS entiende por discapacidad que la interacción de las personas que tienen algún problema de salud y factores sociales y ambientales. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas que no tiene los beneficios de una silla de ruedas o que el mobiliario urbano no está diseñado para usar silla de ruedas, se aumenta la discapacidad. Yo soy una persona discapacitada en la manera en que, en el sentido en que las personas, no hay el ambiente no está adaptado para mi discapacidad, ¿no? Ahora, entendemos la dinámica entre el funcionamiento y la discapacidad como una interacción dinámica entre los factores de la salud, como ya les dije, y los factores contextuales. Perdón. La promoción de un modelo biopsicosocial es lo que se está usando en este momento en estudios sobre discapacidad. Que abarca las deficiencias y las limitaciones para la participación, y además abarca lo que tiene que ver con la salud. Los factores contextuales de esta persona. En el preámbulo de la Convención para Personas con Discapacidad, que ahorita la veremos, se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona, pero también destaca resulta de la interacción de las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Se define en la convención la discapacidad no como un atributo de la persona, sino de su ambiente, y que se puede lograr avances para mejorar la participación social, abordando las barreras que impiden a las personas con discapacidad de desenvolverse en la vida cotidiana, ¿no? Los factores, ¿a qué me refiero con factores ambientales? Son un conjunto más amplio de cuestiones que van más allá del acceso físico y información. También son políticas y sistemas de prestación de servicios, incluidas las normas que regulan la prestación de servicios, que también puede ser un obstáculo. Si bien no hay una intención tal cual de discriminar, el sistema indirectamente excluye a las personas con discapacidad al no tomar en cuenta sus necesidades. Por ejemplo, alguna vez supe de un programa de gobierno para que llevaba a las comunidades rurales una máquina de mastografía para llevar a cabo para la prevención de cáncer de mama. Sin embargo, la máquina necesitaba que las personas estuvieran paradas para
ejercicio, y justamente las personas que no pudieran estar paradas no se le podía tomar en cuenta, ¿no? A esto me refiero con los factores ambientales. Las instituciones y organizaciones también necesitan cambiar, además de personas y ambiente, a efecto de excluir a las personas, de evitar excluir a las personas con discapacidad. También hay otro factor que resulta de las diversidades de la discapacidad. La experiencia de la discapacidad resulta de interacción entre las condiciones de salud, factores personales y factores ambientales. Por lo tanto, las personas con discapacidad son diversas y heterogéneas, pese a que hay visiones estereotipadas de la discapacidad que identifican como el discapacitado normal, normal entre muchas comillas, a algunos grupos clásicos, como son las personas ciegas, sordas, que deben utilizar sillas de ruedas, que deja todas las discapacidades psicosociales y las personas neurodivergentes las excluye. Hay desde el niño o la niña que nace con problema congénito, puede ser parálisis cerebral, o al soldado joven que pierde la pierna por una detonación de mina terrestre, hasta la mujer de mediana edad con artritis severa, o el adulto mayor con demencia. Todas estas son personas con discapacidad. Aunque algunas personas no se toman a sí mismas en cuenta cuando hablamos de discapacidad. Las condiciones de salud pueden ser visibles o invisibles, temporales o de largo plazo, estáticas, episódicas o degenerativas, dolorosas o sin consecuencias. Cabe decir que estas personas que no se refieren a sí mismas como personas con discapacidad son por una serie de factores ambientales que o no han impedido su participación en algunas actividades, o que por discriminación o por o porque las personas las vayan a ver abajo, no se reconocen como personas con discapacidad. Esto es mayormente con la discapacidad psicosocial, ¿no? Personas con autismo, personas con esquizofrenia, más o menos, ¿no? Las barreras que en la atención médica incluyen el alto costo de los servicios, los servicios limitados y obstáculos físicos. Ya más adelante veremos las personas con discapacidad en qué clase social entran, y justo por eso veremos esto, ¿no? Según el Censo de Población y Vivienda, en México hay 6.179.000
890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 4.9% total del país. De estos, 53% son mujeres y 47% son hombres. El INEGI define a las personas con discapacidad como, como aquellas que tienen dificultad para ver, escuchar, caminar, recordar o concentrarse, cuidarse y comunicarse. Para esto divide las discapacidades en estas categorías. Caminar, subir o bajar es muy, bueno, más bien, si le pensamos un poquito, es un poco lógico el que dividir a la discapacidad así. Por ejemplo, las personas que no pueden oír o las personas que presentan alguna debilidad auditiva en uno o ambos oídos son las personas que el INEGI define como con discapacidad auditiva, ¿no? Y así la lámina, ¿no? Las que más hay en México son caminar, subir y bajar. Luego está ver aún usando lentes, oír aún usando un aparato auditivo, bañarse, vestirse o comer, recordar o concentrarse y hablar o comunicarse con 15%. ¿no? Una persona con discapacidad puede tener más de una discapacidad. Por ejemplo, los sordomudos pueden tener una limitación auditiva y además del lenguaje, ¿no? O una parálisis cerebral puede presentar problemas motores y de lenguaje. Las principales causas son enfermedad con 41%, la vejez 33%, esto es de lo que ya estaban hablando ayer, sobre que las personas de la tercera edad son mayor, necesitan más cosas para vivir, ¿no? Una silla de ruedas, una andadera, algo así. El 11% son por nacimiento, los accidentes son 9%, y la violencia, sobre todo, que esto es muy grave, son 0.6%. La distribución entre sexos es similar, pero las personas, las mujeres tienden a tener más discapacidad por edad avanzada y enfermedad. Y los hombres están discapacitados por accidentes o por nacer así. Casi la mitad de las personas en México vive en pobreza. El 39.4% vive en pobreza moderada y el 10% vive en pobreza extrema. La mayoría de las familias con discapacidades se encuentran en la décima parte más baja de los ingresos. Hasta un 45% de los ingresos de las familias proviene de transferencias oficiales y otras. Las familias con un integrante con discapacidad gastan más en comida, vivienda y atención médica. Este costo puede ser 3 veces más alto para la
para las familias sin discapacidad. Una quinta parte de los jóvenes con discapacidad no puede leer ni escribir, mientras la tasa nacional es 7 veces menor. Si bien la tasa de primaria es casi universal, el 97%, entre las personas con discapacidad la proporción desciende a un 80%. Y con el tiempo, solo el 28% se incluye en la educación secundaria y superior. Aunque 6 de cada 10 personas sin discapacidad se dedican a algún tipo de actividad económica, solo 1 de 10 personas con discapacidad cognitiva o mental está empleada. Solo el 25% de las personas con discapacidad tiene ocupaciones económicas con contrato y solo el 27% tiene prestaciones médicas. A nivel nacional, las cifras son 40 y 47 respectivamente. La discriminación, que es otra de las maneras en que el sistema discrimina a las personas con discapacidad, ¿no? Casi la mitad de la población con discapacidad considera que sus derechos no se respetan. Y casi una tercera parte afirmó que en los últimos 5 años se les negó algún derecho sin justificación. Desde hace varios años, la discapacidad ha sido una de las causas de quejas ante el CONAPRED y ante la Comisión de Derechos Humanos más prevalente. Entre 2012 y 2018 se calificaron 1,482 expedientes como actos de discriminación hacia las personas con discapacidad en el CONAPRED. Estos se dieron principalmente en el ámbito educativo o laboral, y los principales derechos vulnerados fueron el trato digno, la accesibilidad, la educación y el trabajo. Como resultado, casi la mitad de las personas cree que no, perdón. En este marco legal internacional y nacional, desde los años 70 se han, y con el activismo de las personas con discapacidad, ha sido un factor clave en más políticas públicas y para las personas con discapacidad. En los años, en el año 75 se afirma la Declaración de los Derechos de los Impedidos, y así hasta finales de los años 80 que los esfuerzos por la defensa de los derechos con discapacidad y el reconocimiento social dan fruto en las demandas de las organizaciones y con las cámaras de diputados y senadores. En el 2001, en el marco de la conferencia de Durban, México presenta
la iniciativa de la Convención Internacional para Personas con Discapacidad, que fue presentada por Gilberto Rincón Gallardo, y desde entonces ha venido trabajando en dicha convención. En el 2005 se aprueba la Ley General de Personas con Discapacidad en junio de 2005. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? El propósito de la Convención es promover, proteger y asegurar el pleno goce de los derechos y condiciones para las personas con discapacidad, además de promover el respeto de su dignidad. Las personas con discapacidad en la convención se definen como las personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo de su vida, que no les permitan tener participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Justo lo que decíamos, lo personal y lo ambiental. Entre los conceptos que define la convención, está el de diseño universal. ¿A qué se refiere? Son el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la medida de lo posible todas las personas, sin necesidad de adaptación o diseño especializado. El diseño universal no excluirá a las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando lo necesiten. El diseño universal contempla 7 principios, los cuales son que para diseñar algo tiene que ser equitativo, que el diseño sea útil y vendible a las personas con diversas capacidades, perdón, uso flexible, que se acomode a un amplio rango de preferencias y habilidades, uso simple e intuitivo, el uso que es fácil de entender, que no importa la experiencia y los conocimientos de los usuarios o el lenguaje. El principio cuarto es la información perceptible. El quinto es la tolerancia al error, que el diseño minimiza sus riesgos y consecuencias ante acciones adversas del usuario o accidentales. El 6 es esfuerzo físico, mínimo esfuerzo físico que el diseño pueda ser usado cómoda e eficientemente, minimizando la fatiga. Y el 7 es la adecuación. El tamaño de aproximación y uso que proporcione un espacio adecuado para el alcance, la manipulación, el uso, independientemente del tamaño corporal, postura o movilidad del usuario. ¿A qué nos referimos con diseño universal? En pocas palabras, a que las personas puedan usar las diferentes tecnologías sin importar de
su discapacidad física o no, o su discapacidad psicosocial o mental. Por ejemplo, no sé, el celular es un diseño accesible. Es la mayoría de los celulares inteligentes tienen una versión que tiene que se acomoda a las preferencias de los usuarios. Son desde el tamaño de letra hasta que puedas escuchar y no ver, ¿no? También en este sentido, muy pocas páginas de internet en México son accesibles, por ejemplo, para personas con discapacidad, porque tienen mucho texto en imagen, y por eso los lectores las personas con debilidad visual no pueden leer lo que dice, y además no puede su computadora leérselo. En ese sentido, es que en el artículo 9 se define el derecho a la accesibilidad, que los estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones. Esto es los factores ambientales que ya habíamos discutido. Esta accesibilidad tiene que ser tanto en zonas urbanas como rurales, y tienen que identificar y eliminar los obstáculos y barreras de acceso. ¿A qué me refiero con esto? Pues no sé si alguno sea de algún estado de la República, pero aquí en la Ciudad de México es muy difícil, por ejemplo, moverse si traes silla de ruedas, ¿no? Pablo, perdón ¿Perdón? que te interrumpa. Bueno, yo quiero hacer un comentario, pero antes está pidiendo la palabra la compañera Jime. Sí, perdón. Si se la podemos dar, y luego me gustaría hacer un comentario también. Claro, por supuesto. Sí, perdón. Perdóname. No, perdón por no estar atento. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho bien? Sí. Sí, ok. Bueno, estaba escuchando que habías dicho que tienen dificultad las personas con discapacidad visual en el sentido en que leen en la computadora, pero por ejemplo, yo tenía entendido que cada computadora y el celular tiene su configuración para que ellos puedan ahora sí que escuchar cada palabra y cada movimiento que hacen en la computadora. Sí, justo. Es a lo que me refiero. Es la opción de lector de texto que te permite en una computadora o en el celular que te lea el texto finalmente, pero muchas de las páginas en Internet en México están configuradas porque se vea bonito, digamos. Los botones están en archivo de imagen. Entonces,
eso el lector de texto no puede leerlo y entonces están excluyendo a las personas con ciegas y sordas. Ciegas. Perdón. Sí, ok, bueno, otro comentario que estaba viendo en la diapositiva, nada más es así como que un pequeño comentario, pero bueno, yo tengo entendido que no se les dice sordomudos, se les dice personas sordas. Entonces, nada más era un pequeño comentario en ese aspecto. Muy importante. A las personas sordas, sí se les dice sordas. Sí. A las personas sordomudas que tienen dificultad para oír y para hablar, sí se les dice sordomudos. Bueno, es que lo que pasa, que bueno, yo estudié lengua de señas, entonces la palabra sordomudos es incorrecto, porque ellos sí pueden emitir sonidos. Eso, para la mayoría de los sordos, justo es eso. Es esa palabra. Pero la palabra sordomuda es para las personas que no pueden hablar y tienen deficiencia del oído. Ok, bueno, gracias. No, de nada. Gracias por tu pregunta. Adelante. Sí, algunos comentarios rapidísimos para que podamos continuar con tu presentación. Yo creo que vivimos en un mundo excluyente, como si las personas con discapacidad no tuviesen derechos. Es decir, yo suelo decir en algunas ocasiones que México, por ejemplo, es mágico, porque tenemos cosas muy importantes del derecho, pero en los hechos no se aplican. Es decir, no basta contar con una normatividad que sea expresa sobre los derechos humanos de las personas todas, incluidas, por supuesto, las personas con algún tipo de discapacidad. Y lo comento por dos razones. Yo tuve un problema muy serio y he andado hasta el día de hoy con rodillera en mi pierna izquierda. Y yo no sé cuál es la idea del gobierno de la Ciudad de México, pero por ejemplo en el servicio de transporte colectivo Metro, ahora les ha dado por apagar las escaleras eléctricas de una estación para ponerlas en otra y así se van como turnando, como si con eso fuera un ahorro de energía. Pero más allá de eso, no hay condiciones, tan simple como eso. No hay condiciones en este servicio, por mencionarlo como un ejemplo real, para las personas con sillas de ruedas. Mi oficina, la sede nacional del PRD, está ubicada en Benjamín Franklin. Y yo llego por el Metro Patriotismo, que es el más cercano. Y las más de las veces, 3 de 4 o 5 días de la semana, según se les ocurra, a quien maneja este servicio, no sirven las escaleras eléctricas. Y me ha correspondido ver cómo mujeres y hombres en bastón o con silla de ruedas, porque ahí no hay elevadores, y cuando hay en otras estaciones no funciona, tienen que ser apoyados por más personas para que puedan subir. Es decir, la situación de movilidad es sumamente compleja y difícil cuando no se tiene el acceso a estos más elementales servicios básicos. Por el otro lado, yo hace poco, en otro de los talleres y cursos que damos desde el PRD, comentaba que yo participé como diputada federal cuando se creó la primera comisión para la atención de personas vulnerables, que yo sugeriría que hoy ese nombre no se use, son personas en situación de discriminación. Porque curiosamente, en un espacio que se legisla o que legisló al respecto, carecía de todos los servicios de acceso para las propias diputadas y diputados con alguna discapacidad o para las personas que llegaban por tal o cual gestión al recinto legislativo. Ignoro si el día de hoy existen rampas, por ejemplo, ¿no? Entiendo que en algunas áreas sí, pero lo pongo como un ejemplo, volviendo a lo que dije al principio. Es un asunto de derecho, pero también
que no entra en concordancia o no se corresponde con los hechos. Sostengo que es un mundo excluyente. Yo ahí la dejaría a modo de comentario, de reflexión, habiéndote escuchado, y adelante, continuamos. Muchas gracias por tu participación. Y sí, justo. El metro es, el metro es la descripción gráfica de la no accesibilidad. Si alguien ha ido al metro de la Ciudad de México, sabe que si no eres una persona que puedas caminar a velocidad normal, a velocidad promedio, el metro te destruye, ¿no? Sí. Muy bien, pues adelante. También otro de los conceptos que define la convención es los ajustes razonables, que son modificaciones y adaptaciones necesarias que no impongan carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular. Principalmente en el acceso a la justicia, a la educación y al trabajo. Por ejemplo, son estas sentencias que ahora se han hecho muy populares en redes sociales sobre el acceso a la justicia y las personas con algún grado de autismo que tienen, que son de fácil lectura, que no están en abogañol, como dirían los abogados, ¿no? Y eso es también, perdón, en el artículo 13 que se refiere al acceso a la justicia, es eso, ¿no? También, por ejemplo, las personas de baja estatura que necesitan algún tipo de silla movible, digamos, para trabajar, pues los trabajos deberían de tener esos accesos o esos derechos fundamentales. Me parece que alguien está levantando la mano. ¿Te escuchamos, por favor? Sí, yo, buenas tardes, buenos días. Sí, solo como para comentar, me parece que estamos en una comunidad que no está siendo sensible con el tema de discapacidad. No podemos tener los accesos ni las oportunidades para cualquier tipo de discapacidad para todas las personas. Obviamente somos muy deficientes y podríamos empezar por nosotros mismos, aprendiendo lengua de señas, braille y otra manera para facilitar la comunicación con las personas vulnerables. Entonces, me gustaría invitar a las demás personas que se unan a aprender lengua de señas, un poco de braille, para por lo menos tener la comunicación con el abecedario o para poder ayudar a las personas. Gracias. Datsiri, perdón, quienes tengan prendidos sus micrófonos, vamos a agradecer que los tengan apagados mientras hablan las compañeras y compañeros y sobre todo nuestro ponente. Muchas gracias. No es un asunto de represión, es un asunto de brindar la atención que cada quien pues se merece. Muchas gracias por tu comentario y sí, no podría estar más de acuerdo. Creo que la seña para gracias es así.
el lenguaje de señas mexicanos. Ahí me corregirán si no, pero gracias. Perdón, no vi la señal, ¿la podría repetir? ¿Así? No, esa es la seña de bien. Ah, ok. Entonces, Sí, esa es la creo que- seña de bien. La seña de gracias es con este dedito, no sé si se ven, ok. y cuando lo agarro y lo ponemos en la mano. Así se dice gracias. Sí. Muy bien, muchas gracias. Sí, mi lenguaje de señas mexicano no es muy bueno, pero porque tengo una discapacidad en la mano derecha y no puedo usar las dos manos. Pero sí, muchas gracias. Sí, de nada. En el ámbito político electoral, que es al que yo me dedico, una de las acciones afirmativas aún más necesarias, pero aún carente, es la existencia de pautas obligatorias de accesibilidad a las personas, para personas con discapacidad en materiales políticos y electorales, ¿no? Llámese carteles, ya hay anuncios con intérpretes de lengua de señas mexicana, pero todo lo demás se excluye a estas personas, ¿no? Posiblemente, si una persona no puede obtener la propuesta del candidato o candidata, pues, no va a poder votar por él de una manera más ciudadana, más con su voto razonado, ¿no? Y eso es lo que está de deficiencia en nuestro político, nuestro sistema político electoral. A lo largo de la legislación, a lo largo de los años, la legislación electoral ha estado lleno de vicios, sobre todo con respecto a las personas con discapacidad. Un ejemplo de esto es que hasta hace poco, en el artículo 280 de la ley JIPE, numeral quinto, se estipulaba que el presidente de la casilla podría remover de la casilla a las personas privadas de sus facultades mentales. Así lo decía, ¿no? Y esto se extendía a las leyes electorales locales del país, ¿no? En el INE hicieron en las elecciones de 2021 las acciones afirmativas para personas con discapacidad, que son 6 fórmulas de cada de los 300 distritos que conforman al país. 6 fórmulas que tienen que ser de personas con discapacidad en lo general, digo. Y 2 fórmulas deben ser se deben perdón, 2 fórmulas integradas por personas con discapacidad se deben postular en cualquiera de las de las 5 circunscripciones del país. Las fórmulas deberán ubicarse en los primeros 10 lugares de la lista, además de la paridad de género que ya está en la ley, ¿no? De estas, se hicieron acciones afirmativas a nivel federal con personas indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad y personas migrantes
y residentes en el extranjero. Pero además, en los estados localmente se hicieron muchas acciones afirmativas, y aquí está una tablita de lo que localmente se hizo. Sin embargo, estas acciones afirmativas no son ley. Más bien, el INE las dicta en sus acuerdos, pero no por ley, sino porque conoce la problemática. Pero sí, no está, la ley no está disponiendo las posibilidades para que las personas con discapacidad y personas en situación de vulnerabilidad estén participando en las políticas de cada comunidad, ¿no? En lo que respecta a los partidos políticos nacionales, con información de 2018, no sé si alguna de estas ha cambiado en los últimos 3 años, pero solo uno establece una cuota fija de personas con discapacidad en sus cargos directivos. 3, de los cuales 2 ya perdieron el registro, incluían en su estructura partidaria un organismo a nivel nacional que atienda temas de discapacidad en su declaración de principios, y 2 incluyen una agenda sobre discapacidad en sus programas de acción. ¿Cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad según su servidor? No según nadie más. En México tenemos un claro ejemplo de que necesitamos, los grupos vulnerables, necesitamos representación en los medios, en la política, en el deporte, en la vida pública en general. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a un personaje con una discapacidad auditiva en algún programa de la televisión mexicana, ¿no? Estaba leyendo que en Estados Unidos, después de estrenarse la última película de superhéroes, en la que una de las actrices habla con lengua, se comunica con lengua de señas, las peticiones de aprender lenguas de señas estadounidense subieron 250%, ¿no? Esto es la representación en los medios y en la vida pública que necesitamos. Inclusión en el trabajo, en la fuerza laboral, en la educación y sobre todo en la legislación. O sea, una cosa es que tengamos la ley nacional para personas con discapacidad, y otra cosa es que la apliquemos. La Constitución puede ser muy, muy bonita y así, pero la aplicación de la Constitución es totalmente diferente cuando ya se pone en físico, ¿no? Asimismo, la posibilidad que
más bien, que la legislación se aplique. Y la visibilidad, que sean condiciones para salir a la calle y salir bien, y que nadie discrimine a nadie por tener una este, ¿cómo se llama? Como oír, no poder ver. Eso es muy importante. ¿Tienes una participación, me parece? Sí, está levantando la mano Compañera. Yatsiri. No, ¿por qué lo cambias? No escucho. Bueno, solamente como comentario acerca de lo que se está hablando. En la ley de educación hay un artículo en el cual se habla acerca de la discapacidad auditiva en las escuelas y lamentablemente no se está aplicando. Entonces, sería bueno reformar la ley para que en las escuelas puedan aplicarla realmente, enseñándole a los maestros, a los directores, para que se genere la inclusión. Justo. Totalmente. Por favor. Sí, precisamente en ese mismo tenor, estaba yo revisando unos datos de lo que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente a propósito de cuáles son las necesidades y por tanto qué derechos tienen las personas con discapacidad. Y resume los derechos humanos de las personas con discapacidad con varios enunciados. Pero habría que brindar, me parece a mí, su cabal, atención a su cabal cumplimiento. Pero antes, sobre lo que decías de la representación, en este caso en los órganos de decisión y de gobierno, y me refiero particularmente a la Cámara de Diputadas y Diputados, que es la representación de la nación. También hace poco comentábamos que solamente 8 personas con algún tipo de discapacidad están legislando. 3 mujeres y 5 hombres, lo que demuestra que más allá de las acciones afirmativas, es decir, de ese espacio que pueda ser garante de que las candidaturas también sean para todas y todos, el hecho real es que las personas con discapacidad no están cabalmente representadas en la Cámara. Y ya no digamos en el Senado. Eso es por un lado. Vuelvo a lo de los enunciados rapidísimo. A mí me parece que el más importante es el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas con discapacidad. Vienen un conjunto de enunciados como el principio de la autodeterminación libre de la persona, que me parece también, bueno, todos son importantes, pero que me parece fundamental. Y por supuesto, en este caso ya a nivel jurídico, la Suprema Corte sí menciona como un derecho de las personas con discapacidad la declaración de inconstitucionalidad del estado de interdicción. Por supuesto que reivindica la capacidad jurídica con acceso a apoyos para el ejercicio y proporcionar las salvaguardas correspondientes. Y por supuesto también incluye como un derecho prioritario de las personas con discapacidad la relación de la no aplicabilidad del principio de interés superior. En fin, yo nada más quería hacer mención, volviendo a lo que comenté hace un momento, de que de derecho tenemos cosas en la normatividad de mucho avance, pero que sí debemos de prestar especial atención a que se dé el cumplimiento cabal por parte de todas las instituciones e instancias. En primer lugar, por supuesto, de las instancias de gobierno o de la administración pública gubernamental, como se le quiera denominar. Yo, perdón que haya intervenido, Sí, claro. no quiero interrumpir más tu presentación, pero eso me parece de primer nivel, tratar de conocer
conocerlo. Siempre hemos dicho que derecho que no se conoce, pues derecho que no se difunde, no se protege, no se reclama su respeto y no se ejerce, Totalmente. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con tu intervención. Muchas gracias. Bueno, ah, con esto termino mi presentación. No se les olvide que el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Entonces, ahí se los dejo de tarea. Sí, estar informado sobre las decisiones que el país necesita sobre las personas con discapacidad. Justamente en tu participación, perdón, estaba pensando en una teoría política que dice que si el Congreso es representante de todos los mexicanos, entonces, ¿por qué no hay 15% de los diputados y diputadas con discapacidad? Es lo que tiene sentido, ¿no? Y así, pues, varias cosas. Pues muchísimas gracias por tu importante aporte. Antes de seguir agradeciendo, quiero comentar, Pablo, y para el conocimiento de las compañeras y compañeros, Gilberto Rincón Gallardo es una figura por demás emblemática, sumamente significativa. Fue promotor de la lucha por la democracia y la inclusión, la no discriminación en nuestro país, un queridísimo amigo y camarada. Yo celebro la existencia de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, que encabeza también mi querida amiga Lidice, y que ha hecho, entre otras fundaciones, pero fundamentalmente esta, un conjunto de actividades precisamente por la inclusión y la no discriminación. Quienes venimos de la izquierda militante y revolucionaria de este país, particularmente del Partido Comunista Mexicano y luego el PSUM, el PMS, como antecedentes de lo que hoy es el Partido de la Revolución Democrática, pues llevamos en la memoria y el corazón a Gilberto y todos sus aportes para el logro de la inclusión de todas las personas de cualquier tipo de discapacidad. Muchísimas gracias, reitero, por tu importante aporte para el Partido de la Revolución Democrática, y cabe mencionar que apenas el pasado mes de octubre, el día 9, realizamos nuestro 17 y primer Congreso Nacional Feminista, que entre otros aspectos asumió la importancia de la inclusión de las mujeres, adolescentes y niñas con discapacidad. Y lo que hoy nos has brindado, obviamente lo retomamos porque es muy importante para el PRD, que estamos por realizar en menos de unos días más, en la primera semana de diciembre, nuestro 18 Congreso Nacional, del cual, entre otros de sus documentos básicos, saldrá enriquecido el programa de acción. Y un eje de suma importancia lo constituye la propuesta para la debida inclusión de las personas con discapacidad. Para nosotras y nosotros es un asunto de principios. Es cuestión de la protección de los derechos humanos y la progresividad de los mismos. Sobre todo considerando que, de acuerdo, y tú ya dabas algunas cifras del propio censo de mayo del 2020, 6.2% de la población tiene alguna discapacidad en nuestro país y 10.9% tiene alguna limitación. Ambas condiciones son más frecuentes efectivamente en las personas mayores de 60 años. Entre las cifras que encontré, dice que hasta un 47.6% de las personas con discapacidad tiene dificultad para caminar, ya lo comentábamos, subir o bajar, y el 43.5% no puede ver aunque use lentes.
Señala este censo que las causas más frecuentes de discapacidad son las enfermedades y la edad avanzada. De ahí, Pablo y compañeras y compañeros, que los derechos humanos de las personas todas con discapacidad estén contemplados por un lado en la normatividad existente y también en los instrumentos internacionales y regionales, y ya se mencionaba como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Aquí hago una acotación también de mis propias notas. No olvidemos, ninguno, que en 2011 se realizó una de las más importantes reformas en nuestro ordenamiento jurídico nacional, que es precisamente la relativa a los derechos humanos, en donde se reconoce por igual a nuestra carta, se le dice Carta Magna, aunque en realidad oficialmente ese nombre no existe, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce por igual a los instrumentos internacionales en la materia, mismos que cerca de un centenar México ha suscrito y ratificado. Lo que tenemos que hacer es conocerlos y hacerlos valer. Concluyo diciendo que todos son herramientas valiosas para promover ese reconocimiento, el respeto y el acceso efectivo al goce y ejercicio de todos los derechos humanos. Decíamos de esta convención y comentadas de la ley para la inclusión de personas con discapacidad, que también se aprobó en ese año, en 2011. Y fue también cuando se creó el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En la medida que cada una y cada uno conozcamos los derechos humanos plenos, sabremos promoverlos, protegerlos, demandar que se respeten y, por supuesto, como ya hemos comentado, exigir que sean cumplidos a cabalidad. Muchísimas gracias, Pablo, por tu participación y mi agradecimiento a nombre de la compañera María Concepción Castro, del Instituto de Formación Política, del Partido de la Revolución Democrática, para todas y cada una de las personas que el día de hoy han tenido a bien enlazarse. Culminaría diciendo lo que es obligatorio para mí indicar. No olviden anotar sus datos y responder la encuesta de salida. Cabe significar que en el chat están los materiales que el día de hoy se presentaron. Por lo demás, muchísimas gracias y muy buena tarde. Y pues vamos para la defensa de los derechos humanos y por la progresividad de los mismos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y gracias a todos ustedes que amablemente se metieron que me soportaron unos minutos. Muchas gracias. Creo que la compañera Yatsiri tiene una participación. Sí, yo solamente quiero agradecer por este tema de inclusión. Pues yo conozco varias personas con esas necesidades y me gusta mucho que toquen este tema. Me parece muy interesante y pues agradecer a usted como ponente por tocar ese tema y dar su criterio muy, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a ti, en serio. Y gracias por participar. Si no hay alguna intervención más, pues les recomiendo que no dejen de ver el chat. Ahí está ya puesto el cuestionario de salida. Les recuerdo que es muy importante porque es como se acredita su participación el día de hoy y además anotar sus datos nos sirve también para remitir sus respectivas constancias. Pablo Moreno, muchísimas gracias nuevamente. Es muy valioso lo que has aportado. Por supuesto que habremos de tomar en cuenta dicho aporte para la comisión correspondiente que está trabajando sobre el programa de acción para nuestro Congreso Nacional venidero, como ya he informado, y que el mismo pueda servir para enriquecerlo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Y un abrazo y pasen un excelente fin de semana, aunque muy frío.
Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Usted.